En la literatura chortí, los abuelos y las abuelas representaban la sabiduría y la experiencia, eran los guías de las familias y del pueblo. Antiguamente la enseñanza que se impartía era familiar. En el pasado, la manera más factible de comunicar la literatura maya chortí fue a través de relatos orales, de generación en generación. Actualmente la comunidad lingüística chortí, por medio de investigaciones, ha obtenido literatura chortí escrita mediante textos literarios tales como La cultura maya chortí, Cosmovisión chortí, Literatura infantil, Espiritualidad maya chortí, además de continuar con la tradición oral bilingüe de la vivencia de la región. Conozcamos la pronunciación y escritura de algunas palabras en el idioma maya chortí. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Con permiso. Hasta luego. A continuación le presentamos un fragmento de una poesía en idioma maya chortí. Ukahti epagabob onishani, ayanaini epagabob chetua shanop tamante pir, akahna uchop eini, chante kahpesia, takai katata tua atakarno. Era, uchopani pan era, tua atakarno, yimatuka emapampanir, unumsiop tama upishirarop. Hashera, cheukahtiop anikanoyop, cheturanop tama ejabob onish. La enseñanza de los ancestros mayas se traslada a través de vocablos y párrafos, formados y enriquecidos a través de multilingüismo que han identificado la identidad y sentido de pertenencia de nuestros pueblos. Los idiomas mayas son un sentido de trascendencia y de herencia cultural.